Buenas noches. El 15% de todos los delitos que se cometen no se producen en espacios físicos, cara a cara, sino a través de Internet. Son delitos de siempre, estafas, amenazas y coacciones contra el honor, de índole sexual, pero el atacante se esconde en el anonimato, usa herramientas digitales y multiplica el daño de las víctimas, que pueden ser desde el propio Estado robándole información sobre su seguridad para venderla a otro país, una gran empresa de la que extraen su base de datos para traficar con ellos, un hospital del que consiguen historias médicas y piden dinero o las hacen públicas, o cualquier ciudadano, desde ancianos a niños, a los que engañan mediante correos electrónicos o mensajes de texto aparentemente inofensivos. La ciberdelincuencia ya mueve más dinero que la droga. La prevención es fundamental y solo se consigue informando, formando a todos los ciudadanos que con frecuencia creen que nunca les va a pasar nada de eso. ¿Tiene un ordenador a mano? ¿Lleva un teléfono móvil encima? Son herramientas imprescindibles, muy útiles, que nos hacen la vida mejor, pero también una puerta con cerraduras que los malos abren fácilmente para acceder a su intimidad. Bienvenidos. Bienvenidos a una tertulia en la que vamos a hablar de estas cuestiones que pueden afectar a todos los ciudadanos en una medida u otra. Vamos a analizarlo, vamos a hablar de los posibles víctimas, que podemos, insisto, ser todos, de quiénes son los delincuentes, los que están ahí detrás y cómo actúan. A ver si después de este programa hemos dado un pasito más en la formación, en la divulgación y nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Vamos a tener la mano de tres expertos que están aquí en el programa, pero también varios otros que van a intervenir en el transcurso del mismo vía online. Les presento a Francisco Arcas. Él es profesor de grado en Ingeniería Informática de la Universidad Católica, es doctor en Ingeniería Informática y especializado en el ámbito que hoy abordamos de la ciberseguridad y la criptografía. Paco, bienvenido, gracias. Buenas noches, por Antonio. echarnos una mano a analizar estas cuestiones. En el ámbito de la seguridad se están redoblando también los esfuerzos para dotar de más profesionales, especialistas y más equipos para luchar contra la ciberdelincuencia. Y uno de los profesionales aquí en la región de Murcia que trabaja en este ámbito es Félix López, es el jefe del equipo de investigaciones tecnológicas y de economía también de la Guardia Civil de aquí en la zona de Murcia. Félix, un placer contar contigo, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Y Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación de esta universidad. Pablo, muchas gracias por venir. Antonio, gracias por invitarme. Me parece un acierto este tema. Me parece un acierto que el departamento del que procede mi amigo Paco, al que conozco ya más de 20 años, incluso cuando en pantalón corto corríamos 200 metros juntos, hacíamos atletismo, él era un poco mayor que yo. Me parece un acierto que su departamento de informática y el de criminología, junto a la Guardia Civil, realizasen el viernes pasado unas jornadas sobre esta cuestión tan crítica aquí en la UCAM. Y respecto a Félix, pues he coincidido con él en algunas jornadas también, lo he escuchado a él y a otras personas de su equipo. Me parece que hacen un trabajo muy encomiable, muy efectivo y por tanto es un honor estar aquí con ellos hoy. Yo, precisamente, a raíz de esas jornadas en las que a ratitos pude estar, me llamaba la atención una serie de cuestiones, y es la cantidad de perfiles distintos de personas, familias, empresas, instituciones, estados que se pueden ver afectados por los delitos tecnológicos. Al final, los delitos siguen siendo seguramente los mismos de siempre, pero utilizando el 15% de los delitos se cometen a través de Internet, de las redes sociales. Fueron unas jornadas en donde los equipos @ de la Guardia Civil, que acaban de formarse en toda España, y aquí también hay profesionales, junto con otros especialistas, expertos en este ámbito de la ciberdelincuencia, estuvieron compartiendo las novedades, los peligros, los riesgos. Paco, el abanico de posibilidades es enorme, como la vida misma casi, ¿no? En cuanto a los posibles delitos. Y personas que se pueden ver afectadas. Porque si metemos en el saco desde niños que puedan
sufrir bullying mediante las nuevas tecnologías en un colegio y nos vamos a un estado, el abanico es enorme. Bueno, los posibles delitos son, la tipología es la misma, lo que pasa es que la tecnología pues les ha dado un altavoz, es un catalizador que lo ha multiplicado por millones las posibilidades desde cualquier lugar del mundo. Puedes atacar a cualquier persona que esté en este mundo, esté en Internet, que es prácticamente todos a día de hoy. Entonces estamos todos expuestos y la tecnología que ayuda a los malos a atacarnos es la misma que trata de defendernos. Entonces es una continua lucha que parte de esa lucha depende de nosotros mismos. No se trata en este programa ni en ningún otro de criminalizar las nuevas tecnologías, porque son importantísimas, nos ayudan a mil cosas, por ejemplo el ámbito de la salud, ¿no? Y otros muchísimos más, pero hay que jugar también con ese otro aspecto y tenerlo muy en cuenta. Bueno, lo de matar al mensajero es algo muy habitual a lo largo de la historia. En realidad la tecnología no es más que un medio, no tiene mayor necesidad de atacarnos que la que tenga alguien que la utilice. Entonces el medio no es el culpable. Puedes considerar la tecnología, no sé, quizás como un reactivo que hace ampliar todo lo bueno y todo lo malo del ser humano, pero el problema lo tenemos nosotros como especie, no la tecnología en sí. Pues se nota que somos todos ya mayores, porque decimos nuevas tecnologías. Es verdad. Y nuevas tecnologías son para nosotros que somos unos migrantes digitales. Hemos migrado del mundo analógico al digital. Un chaval con 20 años, con 25, incluso con 30. Y no digo nada, chavales con 12 o 15 años. Es la tecnología, es lo que viven a fecha de hoy. ¿Quién puede ser? ¿Qué grupos de riesgo puede haber? Pues en realidad uno lee por ahí y dice, hombre, pues puede ser entre 20 y 40 y tantos años, los menores. Grupo de riesgo puede ser cualquiera, depende de tu implicación en la tecnología. Es decir, lo que pasa es que esto es curioso porque para conducir un coche hay que sacarse un carnet de conducir. Y además guardamos normas, reglas, incluso para que no nos roben el coche no se nos ocurre dejar una cámara de fotos en el salpicadero porque nos pueden robar. Sin embargo, tenemos 12 años, pedimos un teléfono móvil, lo compramos, se lo compramos a nuestros menores y ya les damos una herramienta que dicen los entendidos en sacar estadísticas que un teléfono móvil comparado con el ordenador que se utilizó para que el hombre pisase por primera vez la luna, pues está años luz, utilizando una terminología muy espacial. Por lo tanto, damos esas herramientas y ya creamos nativos digitales con una herramienta poderosísima que nos vale, es utilísima, utilísima. No seré yo quien diga que un smartphone, un ordenador, las nuevas tecnologías o la tecnología en sí no es útil. Pero estamos dando a un chico o una chica de 12 años esa herramienta tan potente sin control. ¿Cómo no van a ser potenciales riesgos de ciberdelincuentes? Desde todas las perspectivas, desde estafar con el tema de los videojuegos online, desde ser víctimas de acoso sexual, acoso escolar, etcétera, 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 desde esa temprana edad. Con lo cual va a ser cuestión de ver cuál es el entorno en el que se mueve el usuario para ver si se convierte o no se convierte y cuál es su conocimiento en potencial víctima. Evidentemente, has dicho, Antonio, el 15%, y nos quedamos a lo mejor cortos. Posiblemente cortos, sí. Y nos quedamos cortos, porque, y lo comentábamos antes del programa, hemos migrado del delito analógico, donde hacía falta muchos recursos para cometer un delito, con unos beneficios no grandes, a una persona que en el entorno de su domicilio, con un buen sistema informático y con un clic, puede conseguir pingo de beneficio. Con lo cual, ¿cómo no va a crecer eso? Es decir, ya es muy raro. Todavía se dan, el timo del tocomocho, el timo de la estampita, aún se dan, pero no con la facilidad que se daban antes. ¿Vale? Bueno, es muy normal que la persona con una mentalidad delincuescente, criminal, haya mudado su modus operandi del mundo material, del mundo no digital, del mundo analógico, de la calle, donde te podían intentar estafar. No olvidemos que un 87% de los delitos digitales, de los ciberdelitos en España, son estafas
Y sobre todo van buscando el dinero, van buscando una retribución, van buscando un beneficio financiero. El 87% son de este tipo de delitos. No, es normal que el delincuente, la mente criminal, haya mudado a este mundo digital por la sencilla razón de que en el mundo hay 23.000 millones de aparatos conectados a Internet. Por la sencilla razón de que en España un 85% de los hogares tienen un ordenador y un 95% de las personas están conectadas, por tanto también mediante el teléfono móvil, etc. Si además tenemos en cuenta que en España un 55% de los españoles compran mediante su teléfono, compran por vía digital y que el comercio electrónico ha multiplicado por 3 sus beneficios en los últimos 5 años, pues es normal que en ese lugar aparezca el criminal intentando estafarte. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y lo decía Paco. No hay fronteras. El criminal, el cibercriminal, no tiene una frontera. Puede operar a nivel mundial, a nivel global. Un chico ahora mismo metido en su cubículo en Rusia puede estar atracando el banco BBVA, puede estar ahí hurgando en las tripas del BBVA, buscando el acceso a los sistemas y operando para, por ejemplo, y esto es un caso real, es un caso porque me pareció muy sorprendente. En la India hace unos años había un banco, Cosmos, pues a una determinada hora del día, 15.000 cajeros de, esto se llama jackpotting, de ese banco en la India empezaron a escupir billetes. ¿Por qué? Porque esos hackeadores entraron al sistema y mediante este jackpotting y robaron al banco, robaron 20 millones. Entonces, los beneficios son exponenciales. No hay límites geográficos y tienes acceso desde tu pequeño cubículo y en el anonimato a millones de potenciales víctimas. Paco, me comentaba antes de hacer el programa que tú me decías, se está dando mucha información, incluso se está en campañas de comunicación, en los medios tradicionales, de que no se pique en tales mensajes, que no se acceda a tal, y a pesar de eso la gente lo sigue haciendo. Yo no sé si que falta todavía más información, más programas como este, más información, o es que la gente dice, bueno, si es que a mí no me va a pasar nunca esto y ya está, ¿no? Bueno, lo que comentaba Félix de las nuevas tecnologías es un eufemismo. Las nuevas tecnologías siempre cambian, pero siempre son nuevas. O sea, lo que para nosotros eran nuevas tecnologías hace un año no son las que son ahora, o sea, son uso y costumbre. Entonces siempre hay nuevas tecnologías y de hecho, contestándote a tu pregunta, el problema de los nativos digitales de estas tecnologías es que no son nativos digitales, son huérfanos digitales. Es un concepto que está un poco ahora surgiendo porque han crecido en las tecnologías por su cuenta, sin la ayuda pues, ni de los padres ni del Estado. Primero, pues los padres no venían de esa cultura, entonces del mismo modo que nosotros ayudamos a nuestros hijos a cruzar la acera y la carretera y explicamos lo que es una señal de stop o una señal de un semáforo para cuando tienen permiso o no para pasar, pues eso no lo hacemos con las tecnologías. Le damos el móvil y decimos, pues adelante con ello, ya irás aprendiendo con tu uso y costumbre. Y eso pues, evidentemente genera un problema, claro, problema de ausencia de cultura de la seguridad general. En el caso de la tecnología, pues es que todo, como decía antes, se potencia por eones, ¿no? Es esto relacionado también con lo de las nuevas tecnologías. Los humanos somos lineales. Nosotros tenemos una capacidad de crecimiento y de aprendizaje lineal, pero las tecnologías son exponenciales. Entonces siempre hay una nueva tecnología por encima de... Además, las nuevas tecnologías se potencian entre sí y crecen de una manera que nosotros no somos capaces de seguirlas. Si habláramos, por concretar, por hacerlo muy gráfico, de grupos de edad, por ejemplo, un niño en su ambiente familiar, en el colegio, unos adolescentes, en el instituto, por los delitos que se están investigando, ¿de qué puede ser víctima? ¿Qué puede sufrir? ¿Qué riesgos hay? ¿En qué sentido habría que prevenir en esa franja de edad? Lo hemos comentado antes, cuando hay distintas franjas de edad, por ejemplo, no es lo mismo estar en la niñez, hasta los 12 años, que luego empezar con lo que es la adolescencia a partir de 12, 13 años, con lo cual las amenazas pueden ser las mismas para todos, pero algunas muy singulares. Posiblemente con 10, 11 años no entres a ser objeto de una estafa online en un videojuego o en juegos online, porque no vas a estar habituado todavía a eso. A lo mejor con 14 o 15 años sí.
Has dicho bien, Antonio, antes, recibimos un mensaje, recibimos un correo y ahí es donde está la amenaza. La pornografía infantil y el acoso, el bullying, el ciberbullying. Claro. ¿Cómo está en estos momentos? Eso es una lacra y es algo que no va a menos. No va a menos porque lamentablemente mientras haya pederastas, mientras haya gente que consume pornografía infantil, va a haber producción de pornografía infantil. No va a ser aquí en España. Posiblemente no se vaya a producir en España. Puede haber algún caso. Aquí lo que va a haber es grandes consumidores. Y mientras haya consumidores, el material que circula por la red siempre es el mismo. Con lo cual, el consumidor de pornografía infantil lo que quiere es nuevo material. Pero claro, ese nuevo material, tengo en cuenta que hay materiales que tienen 20 años, 25 años, 30 años. Material de vídeo y de foto. Con lo cual, el consumidor quiere nuevos materiales. ¿Dónde está el problema? Para conseguir ese nuevo material, necesita que la pornografía infantil se materialice en corrupción de menores. En algún punto del planeta, alguien estará abusando de un menor y de edades tremendas para que alguien en un país opulento esté consumiendo pornografía infantil. Vamos, en el transcurso de las jornadas, Jesús Arribas, coronel jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil, centraba este problema que tenemos, o ese riesgo que tenemos, podemos tener todos nosotros. Las modernas formas de delincuencia, como las llamamos nosotros, o es la denominación que se ha acuñado, pues ahora han asaltado pues la red, ¿no? Lo que se conoce como la red. Por eso ahora estamos en lo que es ciberseguridad, ciberdelincuencia. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora pues todo el mundo accedía a la red con mucha libertad y sin tomar demasiadas medidas de seguridad. Y eso, los delincuentes, que siempre pretenden ir un paso por delante de nosotros, pues se aprovechan de eso. Siempre se aprovechan de las debilidades pues de las empresas, de las debilidades pues incluso del Estado. Se aprovechan siempre de esas debilidades para pues, bueno, llevar a cabo sus propósitos, que son delinquir. Por eso, desde la Guardia Civil, pues ya hace tiempo que nos dimos cuenta de la necesidad de estar al frente en este nuevo desafío, ¿no? Realmente es un desafío y al que había que darle una respuesta, y por eso, bueno, pues nos pusimos a trabajar y empezamos a crear crear unidades nuevas y especializar nuestras unidades de investigación también en lo que es, pues bueno, la ciberdelincuencia, bueno, todos los delitos que se pueden cometer a través de Internet habitualmente. El incremento en la región de Murcia es parejo al incremento nacional y podemos decir que ahora mismo un 15% ya de la delincuencia, de los delitos, se cometen a través de la red. Hay que tener cuidado con quién se habla, no aceptar nada que venga de una fuente desconocida, de alguien, de lo típico, de un banco, ¿no? Lo que es el phishing, nada que sea desconocido, que nuestras claves de acceso no sean la fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Cambiarlas con regularidad y todo este tipo de consejos que se están dando a través de medios de comunicación y demás. Pablo, me llamaba la atención lo que comentaba Félix López, porque lo de esa interconexión, puede interesar que se estén produciendo unos delitos en un sitio, pero el beneficio se está produciendo o el consumidor está en otro lugar. Y me acordaba incluso en esa interconexión internacional de una tesis doctoral que se hacía aquí hace no mucho, Joel González, y era sobre las apuestas en el deporte. Y decía, es que puede haber una conexión de jugarse en no sé qué país a un tal resultado, un penalti en no sé qué segundo tiempo, y el partido se está jugando un partido de tercera división en España. Es decir, que y el beneficiado es el de aquí, aunque la apuesta la haga muy lejos y por tanto complica la forma de cazarlo, ¿no?
De hecho, los delitos más graves que podemos sufrir como sociedad a grandes empresas multinacionales o a sectores críticos de nuestro país, centrales nucleares, centrales eléctricas, provienen casi siempre de enemigos geopolíticos de nuestras democracias, y lo extiendo a nivel de las democracias versus las autocracias. También recordamos que en el encuentro bilateral, que ha sido el único antes de la invasión de Ucrania, que hubo entre Joe Biden y Putin, eso fue en junio del año pasado, Biden advirtió netamente a Putin de que Estados Unidos no toleraría que los hackers y obviamente los regimientos de ciberacosadores, los regimientos militares de ciberataques de su país fuesen contra cierto tipo de infraestructuras típicas. Y eso sucedía después de que un grupo de hackers presuntamente rusos, paralizasen una compañía que servía petróleo y gas a prácticamente la mitad de Estados Unidos. La paralizaron, encriptaron la información y esa compañía dejó de suministrar gas y petróleo a 5 estados clave de Estados Unidos. Quiero hacer una incidencia en relación a lo que ha dicho Félix y también lo que ha dicho Jesús. En primer lugar, no es solo que el 15% de toda la delincuencia de España el pasado año estuviese relacionada con ciberdelitos, sino que está creciendo. Es decir, que cada año, y en concreto 2020 respecto a 2021, que tenemos los datos del Ministerio del Interior, esa delincuencia ha crecido un 6%. Y aunque es cierto que, como señalaba, ese tipo de delitos en su inmensa mayoría tienen un fin financiero y son fraudes, entre ellos, muy execrable y terribles, son los delitos de pederastía, etcétera, que aunque solo ha habido 1.600 de los 300.000 delitos del año pasado, 2021, aunque solo sean 1.600 ligados a acoso sexual y, por tanto, delitos de contenido sexual, obviamente estamos hablando de un mal terrible, destructivo, a un sector desprotegido, como son en este caso los niños, la infancia. Y quiero recordar, porque pasó en Murcia, un caso de un babysitter murciano, que fue muy conocido, precisamente porque era de esos, y ocurrió aquí en Murcia, que abusaba de bebés y luego vendía el material globalmente. Tenemos una conexión, vamos a hablar con Eusebio Nieva. Él es el director técnico de Checkpoint Software España y Portugal. Es una de las personas más expertas a nivel internacional también, y además una persona que tiene ese matiz divulgador que estamos trabajando aquí esta noche a la hora de intentar resolver esos ataques que se producen. Eusebio, buenas noches, bienvenidos. Estamos con Paco Arcas, con Félix López y con Pablo Blesa en esta mesa, y me gustaría que nos echaras una mano. ¿Están evolucionando en los últimos años los ciberdelitos? ¿Cuáles están descendiendo, se están manteniendo y cuáles, sin embargo, se están incrementando? Bueno, lo primero, buenas noches y gracias por la oportunidad de estar con vosotros. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente los ciberdelitos no solamente están evolucionando y están cambiando, sino que la tipología también del atacante está variando. Desde hace unos años, ese script kiddie, ese aficionado que atacaba, que no es despreciable, ¿de acuerdo? No es la parte más importante de los ataques, sino que hay una profesionalización en esos ataques, especialmente en aquellos que vienen o que tienen un motivo económico. Aproximadamente yo te diría unos año y medio aproximadamente, existen nuevas formas de atacar o se ponen de moda nuevos tipos de ataque a los cuales tenemos que estar muy atentos para reaccionar inmediatamente y mover nuestras defensas en función de esos ataques, como puede ser ahora ataques a la cadena de suministro, el timo del CEO, etcétera, etcétera. Tenemos que estar muy atentos a cuáles son los que más se utilizan precisamente para reforzar nuestras defensas en ese sentido. Y ese cambio de tipología es importante estar atento a él. Estamos a la vuelta de la esquina del Black Friday o de la Navidad y de Día de Reyes. ¿Son fechas propicias para que recibamos algún tipo de mensaje? ¿De qué manera? Mira, la experiencia es que siempre, o sea, el ataque más común que sufren los usuarios normales o los consumidores son ataques de tipo phishing, es decir, intentar engañar para que vayan a un sitio, pongan sus contraseñas o intentar engañarles para que hagan una compra falsa, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas también tienen un interés monetario, ¿no? Entonces, el phishing, al ser un ataque que se denomina de ingeniería social, es decir, que tiene en cuenta la psicología de los individuos e intentan engañar a un individuo, no
nos engañemos nosotros mismos, es decir, intentan aprovecharse de nuestros defectos como seres humanos, pues porque al final estamos programados para confiar en general en las cosas que vemos, ¿no? Entonces, aprovechan precisamente movimientos o momentos en los que hay pues muchos números de ofertas o muchos números de algún tipo de comunicación específica e intentar insertar esos ganchos dentro de esas comunicaciones. ¿Cómo? Pues oye, una oferta realmente increíble en pleno Black Friday. Digamos que una oferta un lunes en el cual no vas a estar haciendo nada, pues no te suena tan atractivo, no te suena tan creíble como cuando estás inundado por ofertas, ¿de acuerdo? Entonces intentan disimular en esos casos, pero intentan disimular en San Valentín, intentan disimular en el Black Friday, o sea, siempre intentan que un motivo que tenga una serie de noticias disimule su propósito por detrás, si es a través de una oferta, si es a través de un regalo de San Valentín, si es a través de Halloween, disfraces de Halloween, etcétera. Siempre tienen esa forma de enganchar y de engañarnos y precisamente en esos momentos, esos locales, tenemos que ser un poquito más cautos. Yo siempre digo que hay que tener una cierta paranoia sana a la hora de examinar cualquier contenido que nos llegue de Internet. Félix, a estos individuos se les coge, se les pilla. La Guardia Civil, por ejemplo, con los equipos @ que han creado, se han generado en toda España con profesionales expertos y también equipos, o por ejemplo en el caso de Checkpoint Software, trabajando también la restitución y arreglo y demás, ¿se les pilla a estos individuos? Claro que se les pilla. Además, la iniciativa que ha tenido la Guardia Civil con la creación de los equipos @ ha sido importantísima. Cuando empezó a surgir el fenómeno del delito o del ciberdelito, pues se creó en la UCO, la famosa UCO, se creó el grupo de delitos telemáticos. Aquello se vio que eso iba increciendo y se crearon especialistas en delitos tecnológicos. Y como iba increciendo, se crearon los EDITE, que es los equipos de investigación tecnológica. Y como siguen creciendo, se han creado los equipos @ y están teniendo un resultado espectacular. Posiblemente no alcancemos a esclarecer la totalidad de los delitos, es muy complicado. Pero exponencialmente la resolución de casos que estamos teniendo, porque ya somos muchas más personas dedicadas a la investigación, está siendo muy, muy importante. Muy importante. Es decir, claro que se resuelven. ¿Que nos gustaría resolver más? Claro que sí. Y me gustaría añadir un tema con lo que hemos hablado antes del tema de los delitos de contenido sexual. Hay una existencia de delitos latentes que no se acaban denunciando. Sobre todo cuando es un sexting que afecta con una motivación económica o una motivación sexual final, que puede afectar a un mayor o a un menor, está el sentimiento de vergüenza. ¿Cómo voy yo a denunciar que yo delante de una webcam hice o dejé de hacer, me puse o me dejé de poner? Sobre todo en menores, salvo que la cosa ya explote y digan, bueno, se han enterado mis padres. El menor es que le da vergüenza ir a sus padres a decirle, oiga, papá, es que me ha pasado esto, pero ¿tú qué hiciste, hijo o hija mía? Pues hice esto, me puse delante de una cámara, me captó un señor, captaron imágenes mías, ahora me extorsionan desde el punto de vista sexual o me extorsionan desde el punto de vista económico. Con lo cual, siendo como son los delitos cibereconómicos, de contenido económico, siempre van a ser muchísimos más que otros, tengamos en cuenta que, a pesar de que son muchísimos menos, gracias a Dios, pero los delitos de contenido sexual, hay muchos delitos latentes que no se acaba denunciando precisamente por eso, por vergüenza. Eusebio, yo decía si se les pilla, pero muchas veces son personas que actúan desde cualquier lugar del mundo, ¿no? En el tema de las apuestas, de delitos sexuales o en el asunto económico. Restaurar, cuando entra en una empresa, por ejemplo, hace 15 días hubo un caso grave en Cataluña que asaltaron varios hospitales del Servicio Público de Salud en Cataluña y consiguieron una serie de datos, historiales clínicos y se entran en el chantaje. O me pagas tanto o los hago público. Eso se puede técnicamente, profesionalmente, vosotros, Checkpoint Software, por ejemplo, claro, intervienen también las autoridades, es fundamental, los clientes, los pacientes en este caso, todo es un conglomerado. ¿Hasta qué punto se puede trabajar para restituir, para paliar, para solucionar este problema, por ejemplo, de ese tipo?
Bueno, a ver, nosotros siempre decimos lo mismo y es que la prevención es fundamental. Es decir, si puedes prevenir que entren en tu red, obviamente pues ya no vas a tener problema. Pero una vez que has entrado, también es importante saber los métodos que tienes de seguimiento. Es decir, no es lo mismo estar completamente ciegos a la hora de un ataque que tener estadísticas, logs, trazabilidad, etcétera, de qué es lo que ha ido ocurriendo dentro de la red. De esa manera es mucho más fácil tapar los agujeros y además llegar a lo que se denomina el problema de atribución, es decir, quién ha hecho qué, ¿vale? Entonces, una vez que se sabe quién ha hecho qué, pues luego hay otras medidas que ya, por supuesto, entran en juego las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que pueden ejercer una presión y ejercer ese seguimiento y esa detención en un futuro de los delincuentes. Una última cuestión. Las empresas, las instituciones, los estados, pues tienen recursos donde acudir, los profesionales, los expertos. Una familia, el entorno familiar que nos están viendo y que un hijo, una hija, el propio padre o madre puede, a través del móvil o del ordenador, sufrir determinadas circunstancias, acoso, falsificación y demás. Un consejo, vamos a darle un consejo. Eusebio. Lo primero, guardar todos los datos para que el experto que sea los pueda examinar. Y segundo, ponerse en manos, dependiendo del delito, ponerse en manos de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, eso es número uno. ¿Y ¿vale? Para mí eso es lo importante. Antes, prevención. En prevención sobre todo es tener lo que yo denomino una paranoia sana. Es decir, desconfiar absolutamente de cualquier comunicación que te llegue por medio electrónico. Desconfiar no quiere decir que no lo utilices o que no, pero analizarla antes de pinchar, antes de utilizar esa información, antes de reenviarla, o sea, siempre analizar la información de manera previa a utilizarla. ¿Por qué? Porque hay trucos muy sencillos en los cuales si no nos paramos a pensar y no nos pasamos a analizar, a cualquiera le puede ocurrir que le roben el WhatsApp, por ejemplo, o le roben o le entren en el banco. No es que a cualquiera le puede ocurrir, pero es más fácil si no estás atento. Si estás atento, es más complicado que eso te ocurra. Entonces, hay que tener siempre el grado de atención con estas comunicaciones, incluso aunque parezcan que vengan de fuentes fiables, ¿vale? Incluso en ese caso, analizarla y ver si realmente esto puede haber ocurrido o no. Eusebio, muchísimas gracias por atendernos y por Eusebio Nieva, es el director técnico de Checkpoint Software en España y Portugal. Muchísimas gracias por esas reflexiones, por compartirlas con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Paco, sobre lo expuesto, ¿con qué te quedas? Bueno, vamos a ver, creo que sería interesante que los televidentes, que tu audiencia distinguiera un poco, porque estamos saltando de unos tipos de delitos a otros de una manera un poco, y hay una gran diferencia entre lo que son los estados manipulando a otros estados o industria, porque la industria del cibercrimen es una industria atacando los beneficios de otras industrias, y lo que somos nosotros con nuestro móvil en nuestra casa. Son cosas que sí, cibercrimen, tal, pero son cosas completamente inconexas, aunque pueda haber algún tipo de conexión, como por ejemplo que un particular forme parte de un ataque de negación de servicios sin saberlo porque tienen control sobre su móvil, pero tú eres un medio. Al final, lo que es el ciudadano del día a día, lo más probable es que tenga problemas con algún tipo de delincuencia local, es decir, el ciberbullying va a ser relacionado con otros críos del colegio, del barrio o de la ciudad, y va a ser de persona a persona utilizando la tecnología. Y ese crecimiento pues está limitado en el que al final lo que hay al otro lado es una persona también, y duerme y tiene sus cosas, y aparte de tener que atacarle a alguien diciendo barbaridades sobre la persona atacada, pues va a tener que hacer otras cosas en su día a día. En cambio, la otra vertiente, esos son 24 horas al día, hacen turnos, están en cualquier parte del mundo, no, es que quieren estar en partes del mundo específicas donde haya problemas luego con el tema de la justicia, que es un problema, que la justicia pues nuevamente es humana y es lineal, y no podemos tener tratados de extradición con todos los países del mundo y todo este tipo de cuestiones. Entonces sí, estamos hablando de la ciberdelincuencia, pero son mundos completamente casi inconexos entre sí. Entonces,
Bueno, a veces esos mundos se tocan, ¿no? Se abrazan y se compenetran. Y lo digo porque, bueno, en primer lugar ha señalado antes Antonio, si le ha preguntado a Félix, que si las fuerzas de seguridad del Estado detienen gente. Bueno, según los informes del Ministerio del Interior, el año pasado detuvieron a 13.000 personas ligadas a los 300.000 delitos que se cometieron. Muchas, un porcentaje muy alto, no se resuelven. Pero luego está, que lo ha señalado Eusebio, como debido a que hay una opción tan evidente y clara de beneficio financiero, y ya que el 87% de los ciberdelitos son económicos, esas personas que en los años 90 eran lobos solitarios, individuos que desde su habitación intentaban ganar unas perrillas, un dinerillo, con algún tipo de versión digital de los trucos del tocomocho, ese tipo de gente hoy ha creado redes mafiosas. Por ejemplo, recientemente yo he leído en prensa de 2 casos desarticulados por la Guardia Civil. Uno era una mafia que, relacionado con la oferta de prostitución, pedía el número de teléfono del cliente. Había habido futbolistas, ha habido gente de mucha importancia social. Y entonces, a partir del teléfono, ellos realizaban una investigación del perfil de esa persona, dónde vivía, si estaba casado, dónde operaba, sus redes sociales. Y una vez que lo tenían bien definido, incluso sabían su nivel de ingresos, lo llamaban y le decían: o usted nos paga, o bien nosotros vamos a hacer pública su solicitud de servicios sexuales, etc. Otro caso, un chico de 23 años que ha sido uno de los casos más laboriosos en España. Este chico al principio era un hackeador solitario, era un llanero solitario que hacía pequeñas tropelías, pequeños delitos. Pero ese chico, en un momento dado, llegó a recaudar hasta 15 millones de euros porque lo que hizo es, y hablando de Black Friday, Antonio, tú lo has hecho, o de la llegada de Navidad, y ya que cada vez hacemos más compras electrónicas, más compras digitales, este chico evolucionó al punto de que recababa a lo que se llaman muleros, que son personas insolventes, a los que le pedía abrir una cuenta bancaria. Y entonces, ¿qué hacía? En un día como Black Friday, colocaba una página web muy parecida a la de un comercio legítimo y ponía a la venta, digamos, algo muy apetecible como pueda ser un iPhone, a un precio no ridículamente inferior, pero sí conveniente. Entonces, la gente, esa página estaba activa 24 horas. La gente hacía la compra y lo llamaban. Tenía un servicio, un call center, y llamaban a los que habían hecho la compra. Muy bien, me da usted sus datos bancarios, vamos a enviarle el teléfono que ha comprado. Y esa gente, muy convencida de que todo era verosímil, hacía un ingreso de 500 euros. En 24 horas los muleros iban a esas cuentas bancarias que habían abierto ellos, gente insolvente, sacaba el dinero, se quedaba con un porcentaje mínimo y le entregaba a este señor la ganancia. 20 millones de euros ganó así en un día. Sobre lo que acaba de apuntar Paco, hay un informe reciente, además Félix, yo creo que incluso ha participado en su elaboración, seguramente, y es del propio Ministerio, es el informe sobre la cibercriminalidad en España 2021. Y hemos visto, viendo la evolución desde los últimos 5 años, 2017 a 2021, que los delitos que tienen que ver con las amenazas, lo que decíamos antes, Paco, lo que comentabas tú, las amenazas, las coacciones contra el honor, ámbito sexual, han subido algo, pero no mucho. Ese mundo, separando unos de otros, está ahí, es importante, hay que luchar sí o sí contra él, hay que informar sí o sí contra él, sobre él, pero prácticamente no han subido. Por ejemplo, contra el honor, 1.500 casos en 2017 y en torno a 1.500 en 2021. Pero los financieros, los económicos se han disparado, esos profesionales que tú decías, se han disparado, porque, por ejemplo, el fraude informático en 2017 había cerca de 95.000 casos. Este año pasado, 267.000 casos. Es decir, hay o dos mundos, o dos maneras, o varias maneras de manejarse en el mismo mundo, ¿no? No. Hay algunos que están parados y otros que siguen ahí, pero otros que evolucionan de manera tremenda. Es lógico. Es decir, el objetivo del delincuente, o uno de los grandes objetivos del delincuente es el beneficio económico. Es decir, homicidios. El homicidio, salvo que sea un homicidio por encargo, que quien lo encarga a su vez también tiene un componente de vendetta, de venganza emocional, de ajuste de cuentas, pues evidentemente no podemos equiparar el nivel de homicidios que puede haber en un país como España, que es un país relativamente seguro o bastante seguro, con los delitos socioeconómicos. Es normal. Los delitos de injurias, calumnias, delitos sexuales, evidentemente
Los que haya siempre son muchos, pero no se van a equiparar con los delitos del orden socioeconómico. Porque el delincuente, que es delincuente profesional, lo que quiere es que su profesión de delincuente le genere un beneficio económico. Y evidentemente andar en Twitter o en una red social poniendo a parir, insultando a unos y a otros y cometiendo delitos que tengan que ver con injuria o con calumnia o delito contra el honor, el beneficio económico es relativo. Con lo cual el objetivo de un delincuente profesional es vivir de la delincuencia. Y se proyecta en el mundo socioeconómico. Y es normal y natural y lógico, desde la perspectiva de la estadística y del número, que los delitos contra los socioeconómicos, lo que nosotros llamamos delitos cibereconómicos, sean infinitamente mayores que cualquier otro. Porque el otro tiene componentes emocionales, componentes de parafilia, etcétera, 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 pero no tienes un beneficio económico. Ojo, podemos ver el sexting, que sí tiene un componente económico, puede tener un componente económico y no sexual, es decir, te he captado esas imágenes y quiero dinero. Porque además hay redes organizadas, y no con menores, con mayores de edad, donde crees que has tenido un encuentro emocionante con una señorita estupenda o un señor estupendo, que de todos los dos hay, es decir, tanto sexting para señoras y sexting para señoras, donde crees que estás manteniendo una relación de cibersexo y en realidad lo que te han captado, porque hay una serie de señores o señoritas que están en una especie de set, están allí captando gente y a partir de que captan tus imágenes se acabó el trabajo de esa señorita o ese señor que está manteniendo ese cibersexo contigo. Y entonces entra la organización a extorsionarte. ¿Por qué? Porque el objetivo es el dinero. Quiero añadir una cosa, y no todos los delitos de esas características en que aparece una chica o un chico son de contenido sexual. Por ejemplo, un amigo mío que vive en Alcantarilla me dice en un momento dado: oye, ¿tú conoces, Pablo, algún director de una sucursal bancaria? Porque me gustaría hablar con él. Es que he conocido en internet a una chica canadiense, fíjate que la nacionalidad es muy importante, no se genera ninguna suspicacia, que bueno, es de origen latino, habla español muy bien, y me he estado escribiendo con ella, y en un momento dado ella es empresaria, se dedica a la exportación. Y resulta que ha enviado un cargamento en un gran barco a Dubái. El barco está atracado en Dubái, pero las autoridades dubatíes no dejan que descargue la mercancía, a no ser... Y lo que estaba haciendo esa mujer es obviamente llevarlo a una situación en la que él dijese: no te preocupes, te voy a dar 60.000 euros, ya me lo devolverás. Menos mal que le dije: mira, esto es claramente, vas a ser víctima de un delito de ciberdelincuencia. Pero es que hay que señalar otra cosa. Mientras que los delitos de estas características a gran escala, es decir, incidencias o ciberataques a empresas. En España ha habido 109.000 ataques a empresas el pasado año. Ahí hay un elemento que debe estar en la ecuación para que estos grandes atracos de cientos de millones de dólares, en los que una empresa que te ha encriptado una empresa de delincuentes, que te ha encriptado toda la información de tu compañía y no puedes operar. Por ejemplo, Mediamar, el año pasado, sufrió un ciberataque que le encriptó toda la información, no podía operar. Cerveza Dan sufrió otro ciberataque y le encriptó toda la información. Entonces, ahí la compañía no se ve abocada a negociar el pago. Pero claro, una compañía no va a hacerle delincuente un ingreso en el BBVA. Dame 200 millones de dólares. Muy bien, venga, ¿en qué cuenta bancaria? No, en Suiza. No. Sin el mundo de las criptomonedas no funcionaría ese tipo de delito. Tiene que haber ha habido una conexión entre la existencia de las criptomonedas y los delitos mafiosos. Porque ahora el ciberdelincuente te dice: me vas a pagar en criptomonedas, y ya pierdes el rastro de quien la recibe. Y ahí estás perdido. Paco, volvemos a un tema que es reiterativo, es viejo. La duda de un padre sobre hasta qué punto ponerle límites a un hijo o una hija a la hora del uso de nuevas tecnologías. Me pide un móvil para su seguridad, para que cuando se desplace de un sitio a otro puedes tenerlo controlado, echar una mano. Claro, ¿cómo no se lo voy a dar si es que además es bueno? Pero además el portátil, y más durante estos meses de pandemia que han estado trabajando en los colegios, los institutos, vía online, pues es importante. Tiene una webcam y esa webcam la tiene en su casa. ¿Le pongo límites? ¿No le pongo límites? ¿Es su libertad? ¿Es su seguridad? ¿Deberíamos poner? ¿Hay ahí un razonamiento por el que deberían regirse los padres, las familias? No termino de comprender por qué le puedes poner límites en cuanto a cuántas golosinas se tiene que comer de una sentada, o a qué hora tiene que volver a casa según la edad que tenga, y no le puedes poner límites en cuanto a la tecnología. Es un trabajo
es un trabajo porque es una lucha continua, es el mar contra la roca y al final siempre gana el mar, la roca por aburrimiento, que somos nosotros, al final dice, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, haz lo que te dé la gana, que yo vengo harto para encima estar aquí peleando también. Entonces, pero exactamente las mismas condiciones, no hay diferencia en la tecnología con respecto a cualquier otra cosa del día a día entre unos padres y unos hijos. Entonces, pues sí, hay que trabajarlo, es costoso, hay que ser consciente de los riesgos que hay que hablarlo, igual que tienes que hablar sobre el sexo con tus hijos, igual que tienes que hablar sobre cómo tratar a los compañeros en clase con tus hijos, o sea, tienes que trabajar el ser padre y es algo muy, muy costoso, pero la tecnología es una conversación más que debemos tener. Pasa que hay un problema importante. Y es que tú le puedes decir a tu hijo, oye, me voy esta noche tal o esta tarde voy a salir y quieres saber con quién y dónde. Y en la tecnología, o a través de la tecnología, igual. El problema es cuando el hijo sabe más que tú. Porque tú no sabes qué programa es ese, qué aplicación es esa y si se pueden poner cortapisas o no. Porque el chaval sabe más. No somos nativos digitales, la inmensa mayoría, tú sí, por formación. Pero ahí está la dificultad, la de la formación o la cultura del padre y la diferencia con el hijo. Es difícil, es decir, que es complicado. Yo, por desgracia, nací antes que la tecnología, pero sí que es verdad que empecé la tecnología en sus inicios. Entonces, bueno, nativo digital, ya te digo que es un concepto, como te he dicho antes, que no comparto como tal. Si le dejas a un niño, a un bebé, un tablet y lo ves cómo lo usa, el mago no es el niño, es el programador que ha hecho esa aplicación y que pone colores y luces y sonidos para que el niño interactúe con el chisme. Entonces, en cuanto a los límites, pues es evidente que la sociedad te lleva, como todo, pero es que insisto en que no hay diferencia entre ser tecnología o ser cualquier otro ámbito de la vida. Y el que tú no seas un nativo, entre comillas, como te digo, no es óbice para que tú puedas pedirle a tu hijo que te explique qué está haciendo, ayúdame, enséñame esto, cómo lo estás haciendo. O sea, es el diálogo el que probablemente nos falte. O sea, es que esto de la tecnología ha venido a echar raíces en un problema probablemente más básico que lo que es en sí la tecnología, que es las relaciones humanas en el siglo XXI en el que nos encontramos. Uh-huh. En esas jornadas hemos hablado en varias ocasiones de esos equipos profesionales, de las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, los equipos @, los expertos de la Guardia Civil en nuevas tecnologías. El responsable de todos ellos es el coronel jefe de la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad de la Guardia Civil y participó en esas jornadas. Juan Salom. El negocio del cibercrimen es muy lucrativo y ya se habla de que casi es el mayor negocio del crimen mundial, por encima de la droga y otros tipos de delitos que a veces nos sorprenden, ¿no? El cibercrimen es un delito que está creciendo. El cibercrimen yo defino como, el ciberespacio lo defino como un universo de expansión. Cada vez hay más servicios, se implementan cada vez más cosas, la 5G, el Internet de las cosas, el sistema de criptomonedas, todas estas cosas. Aumenta el escenario, aumenta los usuarios y los delincuentes tienen sitios más para recoger, ¿no? Para ganar ganancias. Entonces esto va a crecer, esto va creciendo. Las dificultades de investigación son muy grandes. Trabajamos seriamente. En parte porque se denuncia muy poco, es un problema muy serio, se denuncia muy poquito. Solo vemos quizá lo más básico de los delincuencia informática. Los grandes delitos de Internet, los que asustan y que generan preocupación social, porque la alarma de los medios es importante, no se denuncian. Con lo cual difícilmente podemos trabajar contra esto. Aún sabiéndolo podríamos adoptar las medidas pero tampoco vamos a conseguir la paz en Internet, porque el delincuente siempre está al acecho. Lo mejor, desde mi punto de vista, lo mejor para luchar contra el cibercrimen es la cultura de ciberseguridad. Por eso nosotros participamos en estas jornadas con todo el gusto del mundo para intentar concienciar a la sociedad de que es importante, a todos los focos que podemos, es importante concienciar, conocer el problema y para estar prevenidos frente a delincuentes. Porque el delincuente está a la que salta para atacarnos. Sí, no tiene nada que ver un pedófilo con un grupo de delincuencia organizada del e-crime, igual que un hater o la pareja despechada contra la otra pareja, contra otro miembro de la pareja porque le ha sido infiel o porque se la ha dejado. Nada tiene que ver.
son más fáciles de perseguir aquellas conductas en el mundo del escenario de Internet que no están vinculadas a aspectos tecnológicos, como puede ser la pornografía infantil, que lo que buscan es niños, tal, o el hater en las redes sociales que insulta, que amenaza, porque está enfrascado en un tema de debate, que un hacker que se dedica pues, a hacer ransomware, a estafarnos, a comercializar con nuestros datos personales. Nada tiene que ver. Esos son mucho más difíciles de perseguir. Las estadísticas de Secretaría de Estado de Seguridad del cibercrimen hablan de que desde el 2017 a hoy, al 2021, ha crecido un 160% la delincuencia de informática. Casi toda focalizada en fraudes informáticos. Así como las amenazas, injurias de calumnia, el resto de delitos se mantienen más o menos estables, un crecimiento muy pequeño. El fraude informático está creciendo mucho. Pablo, hablabas. Bueno, soy sensible al tema que ha tocado Paco, porque tengo niños pequeños, con lo cual, lógicamente, han ocurrido dos cosas. Una, es imposible que los niños no se apoderen y empoderen de las herramientas digitales. Es que es imposible, como dice Paco, llega un momento que al final van a cogerlos y quizá he llegado a la conclusión de que no es malo que se familiaricen, pero a partir de ahí hay una serie de factores que me parecen importantes y que al menos yo en mi casa los he adoptado. Igual que nosotros aprendimos a beber, en el mundo mediterráneo así sucede, porque desde pequeño en los actos sociales públicos con la familia delante te dan un chupito de vino y así vas conociendo y te vas haciendo de manera natural al consumo de algo peligroso, como es el vino, igual que Paco ha dicho que no dejamos que nuestros hijos se consuman una cantidad indecorosa de azúcares, de golosinas, pues yo en mi caso digo, venga, la batalla, me parece que dejar a los niños y más a los adolescentes aislados, porque también conozco un caso de un chico que es hijo de una familia conocida, que es el único en todo el colegio, siendo ya adolescente, que no tiene móvil. Entonces, se lo pierde todo, porque la vida social sucede en el móvil. Y ese chico está aislado. Entonces, yo no quiero hijos mormones, yo quiero hijos que sí, que se familiaricen con la tecnología. Pero hay dos condiciones que yo he puesto. Una, tú puedes preparar tus herramientas digitales bajo control parental. Existe un sistema de aplicar control parental a la herramienta, de forma que quede limitado a lo que pueden acceder. Y eso funciona muy bien. Segunda cosa, como pasa en esa manera como socializamos el consumo de alcohol en España. Bien, tú quieres utilizar la tablet, bien, pero lo haces en familia, lo haces en el salón. Yo lo que no quiero es que se me pierda el niño con la tablet en una habitación. Lo hace socialmente y en público. Y de esa manera, pues más o menos palias quizá el peor uso que puedan hacer. Control parental y uso colectivo. Bueno, yo decía al principio del programa que no se trata en absoluto en este programa de criminalizar las nuevas tecnologías. Nos están facilitando la vida. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, pues hay herramientas y hay formas de intervenir quirúrgicamente a alguien en un sitio lejanísimo cuando el especialista está a muchísimos kilómetros de allí y le puede salvar la vida. Y además con unos desarrollos fantásticos, o en el ámbito de la educación. Durante este tiempo de encerramiento de la pandemia, pues se está dando formación a todos los niveles, especialmente ya podemos hablar de la universitaria, se ha mantenido, se ha continuado con ella y hubiera sido posible, se hubiera suspendido todo. Es decir, que son necesarias, imprescindibles, fundamentales e irremediables también. Pero podemos apuntar, y vamos a terminar con eso, con alguna recomendación que haga que esos riesgos se minimicen. Paco, ¿cuál darías tú para concluir? Bueno, pues yo incidiría, como han incidido pues Juan y Eusebio y todos los que han ido participando, no solo aquí en directo, incidiría en la educación, en la formación. Uno de los participantes también en la jornada del viernes pasado era el responsable de comunicación del INCIBE, y ahí habló, de hecho yo también, como estuve en esa mesa, así lo indiqué, de los cibervoluntarios que tiene el INCIBE en todas las comunidades autónomas, que a través de peticiones, lo hacen para colegios o institutos, pero también para otros colectivos, viene el voluntario correspondiente, normalmente somos técnicos. Yo lo era hasta el confinamiento, luego a la vuelta, pues como tienes que ir a colegios, te piden el certificado de delitos sexuales y demás, y no he renovado, pues, entonces en el 2020 se paró, cuando volvimos a la calle ya no estoy, pero sigue habiendo aquí en la región de Murcia y en todas las comunidades voluntarios, que son normalmente técnicos, informáticos o gente que tiene conocimientos, y va a los colegios y da charlas.
Entonces yo creo que es una actividad que debería de fomentarse más. En el tiempo que he estado pues habré podido dar 4 o 5 y creo que debería de haber más. En todos los colegios debe haber este tipo de cosas. Y también para los padres, me preocuparía de qué cosas conectamos en casa. La superficie de exposición que estamos creando a nivel personal ya no son solo los móviles y los ordenadores, es que hoy en día estamos poniendo una Alexa. Os sorprendería las conexiones que hace nuestra televisión. La televisión. Yo como técnico pues me he puesto a analizar el tráfico que genera mi televisión y mi televisión se conecta a Rusia, a direcciones en Rusia. ¿Qué es lo que hace la tele? Pues a lo mejor simplemente estará diciendo qué canales estoy consultando, que esa es una información que luego venderán, evidentemente. Una familia de tantas personas que utiliza la televisión en tal y tal horario, que consume estos contenidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos conectando en casa? Sobre todo lo que se llama la Internet de las cosas, todos los dispositivos que ya están las televisiones, pero es que están los frigoríficos y están las lavadoras. Uno de los últimos ataques que ha habido fue a través de lavadoras. Las lavadoras fueron los que propiciaron el ataque de negación de servicio. Entonces, esa superficie de exposición, mucho ojo, con lo que conectamos en casa, minimizarlo, todo lo que no sea necesario y probablemente algún tipo de cuestión técnica en cuanto a la configuración que tendría que haber en esos routers que tenemos todos para conectarnos a Internet, que evidentemente todas las familias no van a poder hacerlo, pero quizás ahí va a haber una próxima nueva ola, en terminología COVID, una próxima nueva ola de ataques en los que o bien seremos el fin del ataque o incluso seremos el medio. A lo mejor, ¿qué van a hacer en mi casa? No, tú eres el medio sobre el que luego atacan a una gran infraestructura. Pues, concretando algún consejo, haciéndolo práctico, yo me acuerdo de INCIBE. INCIBE tiene un teléfono que es el 017, donde empresas particulares que vean que tengan un problema, con independencia de denunciar en la comisaría o en el cuartel de la Guardia Civil más próximo, pero allí le van a dar consejos, sobre todo empresarios, cuando han tenido un ataque de ransomware, donde ya el propio INCIBE te dice, pues hombre, hazme un pantallazo con lo que te han pedido de rescate y un par de archivos que estén encriptados, que no contengan información personal, pues mándamelos, aunque estén encriptados, para ver si esos criptovirus están descatalogados, etc. Bueno, en definitiva, que hay un teléfono que funciona, me parece que desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, ahí a lo mejor mi memoria me falla, pero donde podemos acudir si tenemos un ataque de tipo informático, nuestro teléfono, nuestra empresa, etc. Luego, a la sazón de lo que ha dicho Paco sobre el tema de los routers, yo sé que hay que entrar en la configuración, pero tenemos que intentar molestarnos un poquito en, que además es muy sencillo, en entrar en esa configuración y cada X tiempo, que no puede ser más de muchos meses, pues cambiar las claves de acceso al router, las claves de acceso wifi, etcétera, que eso es importante. Luego, es verdad que hoy casi todo el mundo tiene conexión de datos en el teléfono, aunque sean los chavales, pero hay que intentar evitar conectarse a redes wifi públicas. Mirar, tener un poco menos de curiosidad, sobre todo en el correo electrónico, y aquellos correos electrónicos que nos vienen y dicen, bueno, ¿y esto quién me lo está mandando? Es que no me fío. Que no nos pase decir, bueno, pero quiero saber quién me lo está mandando. Pues mira, no pasa nada, si es algo, si no es de confianza, no viene una dirección de correo que no conozco de nada, pues a lo mejor hay que tener precauciones a la hora de abrir esos correos electrónicos. Y yo, por no extenderme mucho y a la gente no volverla un poco a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ese tipo de detalles siempre es importante tenerlo a mano y otros muchos consejos que habrá, pero por no hacer eterno el apartado de consejos. Desconfiar. Yo a Pablo no me resisto, en vez de unos consejos que tanto Pablo como Félix nos han dado, yo no me resisto a preguntarle cosas internacionales cuando está aquí. Y le iba a preguntar por la evolución de la guerra en Ucrania, pero los medios de comunicación están haciéndose eco de esos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte a el entorno de Corea del Sur, el mar de Japón. ¿Te preocupa? Si te preocupa a ti, nos preocupa a todos. Por supuesto, muy preocupante que un país, se llama el régimen ermitaño, el régimen de Corea del Norte, un país completamente desconectado del mundo, salvo conectado un tanto a China, una dinastía comunista, porque sabemos que el abuelo fundó en los 50 esa república extremadamente socialista, y luego el padre y ahora el nieto, que es un jovenzuelo muy peligroso, que ha eliminado a algunos familiares, etcétera, pues ese país
para santuarizar su territorio, se dotó, ya fue el padre, de capacidad nuclear. Un error tremendo de la comunidad internacional que de alguna manera no fue capaz de detectar pues, esa nuclearización de un país rogue state, un país gamberro como ese. ¿Qué ocurre? Que ese país gamberro tiene a tiro intereses americanos, muy cerca, relativamente cerca para sus misiles, la isla de Guam, que es una isla norteamericana con 300.000 personas que puede desaparecer del mapa y ser obliterada, o incluso ahora ha desarrollado tecnología misilística, sus misiles Taepedón, que son los intercontinentales, que antes eran fallutos, pero ahora podrían bombardear, por ejemplo, Los Ángeles con cabezas nucleares. Entonces, ¿qué significa? Que este país, cuando en su frontera y en su entorno, fundamentalmente en ese trípode Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, se siente amenazado porque estos países conjuntamente llevan a cabo maniobras militares, pues empieza a disparar cosas. Y entonces, como sabemos, esta vez por primera vez, un misil no es que se estrelló antes o delante de las costas de Japón, es que sobrevoló Japón y se estrelló más allá de las islas japonesas, y ahora ha lanzado otro y está probando y está haciendo todo tipo de test nucleares. Es una amenaza permanente. Donald Trump intentó negociar la desnuclearización de ese país, se vio una ventana de oportunidad, se cerró y ese país no se va a desnuclearizar. No se va a desnuclearizar, es una amenaza permanente para sus vecinos. Ojalá que no tengamos que hablar de este tema y los medios de comunicación bajen el listón porque se enfríe esa locura. Paco, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, ha sido un placer contar contigo. Feliz, encantado de compartir este rato. Y Pablo Bles exactamente igual. Volveremos el próximo jueves, de mediante. Pues nada, muchas gracias y buenas noches.